y estamos con Juan Cheput, congresista de la República, y además una voz siempre informada de lo que pasa en el hemiciclo. ¿Cómo está, congresista? Buenas noches. ¿Cómo está, Mijael? Muchas gracias. Gracias por venir. A ver, empecemos por las comisiones. El día de ayer, a mediodía, terminó la tormenta que se había iniciado por ver quiénes controlaban las comisiones. ¿Usted se siente cómodo con cómo ha quedado la repartición de poder con este nuevo escenario con tantas bancadas? Yo diría que sí, porque se está respetando el criterio de proporcionalidad que muchas veces la gente no entiende. El fujimorismo ya no tiene 73 parlamentarios, sino 54, por lo tanto ya no tiene mayoría absoluta. En la política algunas veces se dan alianzas circunstanciales y en otros casos disidencias notorias, así según el proyecto de ley que se presente. ¿Podría ser el caso de Yesenia Ponce? Bueno, el caso de Yesenia Ponce es distinto. Pero es una disidencia notoria, ¿no? Claro, en ese caso yo lo veo como una persona que lamentablemente tiene que enfrentar todavía procesos en el Parlamento y que ha sido forzada a renunciar a una bancada para permanecer en otra, simplemente para garantizar la vigencia de Peronos por el Cambio. Entonces es una cuestión totalmente sui generis, una cuestión que desde mi punto de vista no tiene lógica y que solo obedecería a un mandato superior. Y yo no tengo ninguna duda en que ese mandato superior viene de Palacio de Gobierno. Yesenia Ponce... ¿Está hablando usted del presidente Vizcarra? Por supuesto, o de alguien allegado a él. Ahora, pero vamos a entender esto. ¿El presidente Vizcarra habría mandado a Yesenia Ponce a cambiarse de partido? Claro, o algún allegado a él. Yo estoy absolutamente seguro, y lo subrayo, que Yesenia Ponce no habría renunciado a la agrupación en la cual estaba si es que no existe de por medio un mandato superior, o una exigencia o un pedido, a ese nivel. Si se lo pide Sergio Dávila, Alberto Oliva, Clemente Flores, no lo hace. Entonces, o Jorge Meléndez, ella simplemente renuncia y en 45 minutos ya firma su carta para irse a otro partido, y eso solamente es producto de una exigencia superior. ¿Y si no es el presidente, de quién podría ser? Bueno, yo creo que todo apunta al presidente de la República, porque se ha dicho por ahí, y han salido audios inclusive en Cuarto Poder, que señalan pues la gran amistad que existe con el presidente de la República. No habría nada malo en que el presidente se lo pida, el problema es que se niegan a sincerar la situación. Y eso es lo terrible para el país, de que existe un presidente que no defiende públicamente sus posiciones políticas y utiliza el mecanismo de la ambigüedad para que la ciudadanía forme opinión en un sentido u otro. Porque nada significaría nada negativo si es que el presidente de la República, por ejemplo, o algún allegado a él, o un ministro dijera, bueno, sí, nosotros hablamos con Yesenia Ponce o los propios parlamentarios de Peronos por el Cambio para que conformara parte de nuestra comisión, pero no, juegan con la ambigüedad, con el doble mensaje, salen a decir, no, nosotros no tenemos nada que ver, pero sin embargo están contentos con mantener la Comisión de Economía, y esa forma de hacer política es la que intoxica el ambiente en estos momentos en el país, de que existe un presidente de que no es sincero, de que tiene un doble mensaje, de que utiliza venganzas menores, ¿no? Le quita a un asesor principal a la presidenta Mercedes Arauz, a Carlos Paredes. ¿Ese fue un desliz freudiano? Le acaba de decir presidenta. No, a la vicepresidenta. Bueno, en todo caso podría ser. Freud podría ir a aventurarse a decir algo. Claro, no, en ese sentido yo sí creo que sería una gran presidenta, pero no es el caso ahora. De eso vamos a hablar más adelante. La conozco además desde hace muchos años. Conozco a Mercedes Arauz desde que era una brillante lideresa del Consejo Nacional de Competitividad, y yo era parte del comité directivo junto con otros ministros. O sea, yo conozco de su trayectoria, no es una improvisada, es una mujer de Estado y que sabe tranquilamente mantener las cosas con cabeza fría cuando así se exige, ¿no? Permítame guardar el tema Arauz para el final, porque esa es la parte... Pero me había desviado hacia el sentido de que esas bajezas, esas menudencias de la política que estamos viendo ahora, ¿no? O sea, saco al asesor más cercano, me meto con el presidente Kuczynski, ¿no? Una persona que tiene 81 años, que está con problemas de salud, que recibe la visita humanitaria de muchas personas, entre ellas yo. ¿Usted ha leído el documento? Sí, he leído inclusive la parte pertinente a las cosas que se estarían violando, ¿no? ¿Y qué opinión le merece? Que son infundadas por completo, de que no hubiera sucedido ese documento, no hubiera tenido partida de nacimiento, si es que Mercedes Arauz no habría renunciado. Para mí esa es una respuesta política a la actitud de Mercedes Arauz de negarse a ser parte
de una bancada que lamentablemente se han convertido en sumisa a Palacio de Gobierno. O sea, usted de alguna manera suscribe lo que dijo Carlos Bruce el día de hoy declarando, diciendo que qué curioso que renuncian él, la señora Arauz y la doctora Choquehuanca. En todo y 3 caso días coincido, después, ¿no? Más que suscribir, coincido plenamente porque es una cuestión que yo he venido señalando hace tiempo. Ahora, usted acaba de decir que el presidente es vengativo, que es mentiroso, que utiliza estos golpes bajos para bandearse en política. Si Bueno, yo le tú utilizas pidiese... términos más contundentes significando lo mismo. Yo trato de ser simplemente más diplomático, pero llego al fondo de lo que tú estás planteando. Yo sí creo que el presidente reacciona ante las personas que piensan distinto que él. Yo sí pienso que esa reacción muchas veces es menuda. Yo sí pienso que el presidente tiene un doble mensaje ante la población y también pienso que el presidente lamentablemente se está convirtiendo en un personaje que a donde va busca enfrentar al Parlamento contra la sociedad. Entonces, cuando un presidente reúne esos 4 elementos, que son elementos confrontacionales, es alguien que está nervioso, que está desesperado, que quiere cambiar la situación. Qué raro de que justo en la semana en la cual sale que los fundamentos económicos del país se están pulverizando por la actitud del gobierno y que el próximo año podríamos crecer 1.9 y este año 2.4, surgen elementos como los que estamos viendo. Qué raro que cuando una persona a la cual yo aprecio, pero que lamentablemente está comprometida en asuntos de Odebrecht, como César Villanueva, persona muy cercana y amigo personal del presidente, está enfrentando situaciones de recibo, ¿no? de dinero, que yo espero que él aclare, surge esta situación contra la vicepresidenta, ¿no? de desvío, o contra Pedro Pablo Kuczynski. Entonces... Ahora, permítame aquí interrumpir. ¿Eso supondría que la Fiscalía responde al presidente? Podría ser, o se quiere hacer querer por el presidente. Pero por otro lado, existen elementos, si ponemos todo esto como un rompecabezas, hay una línea de conducción, hay alguien que está haciendo una narrativa que lleva a diversas personas del gobierno a actuar en el mismo sentido. Por ejemplo, hace pocos días, la señora Montenegro, que fue anunciada para venir a este programa, pero lamentablemente parece que no ha querido venir, la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, ¿qué era lo que decía en relación a Pedro Lechea? Yo espero que lo que ha dicho el presidente del Congreso no venga de Santa Mónica. Y ahora tienes a un fiscal que pretende vender la idea que las visitas a Pedro Pablo Kuczynski significan una coordinación política, es decir, una instrucción. Con diversos actores, con distintos protagonistas, el hilo conductor es el mismo. Una persona en problemas con la justicia le da instrucción política a diversos actores. Entonces, que no me vengan a decir que lo que dice la señora Gloria Montenegro es inspiración de ella. Indiscutiblemente alguien le dice, habla eso. Y por otro lado tenemos a un fiscal que dice, que señala, que intriga con la figura de que las visitas al presidente de la República, al expresidente Pedro Pablo Kuczynski, están significando algún tipo de coordinación de Carlos Bruce o Mercedes Arauz, cosa absolutamente falta, pues me consta que tanto Carlos como Meche lo visitan por una cuestión estrictamente humanitaria como lo visito yo. Y aún más, jamás se ha hablado del tema político con Pedro Pablo. ¿Por qué? Porque sería desgastante para él. Es como hablar de la soga en la casa del ahorcado. Uno busca distraerlo, uno se preocupa por su enfermedad, uno busca pasarle un tiempo agradable dentro de las limitaciones que existen en una visita de ese tipo y de ninguna manera vamos a estar hablando de cuestiones que tienen que ver con elementos políticos que le han causado tanto daño a una persona que es un caballero y que merece en estos momentos el mayor de respeto, sino estar en una situación como en la que estamos, de que probablemente un juez mañana decida de que se cambie su condición penitenciaria. Permítame regresar sobre lo que dijo con respecto a lo señalado por Gloria Montenegro. Usted dice que no es inspiración suya, que no es creación heroica, ni plagio ni copia, sino que viene de alguien. Así es. ¿De quién viene? Puede ser Max Aguiar, puede ser el entorno del presidente, puede ser una discusión entre ministros, no lo sé. Pero lo que sí me queda claro es de que existe una similitud entre lo que dice el fiscal, lo que dice ella y lo que dicen otros actores de gobierno. Esa referencia a Santa Mónica, absolutamente innecesaria, pues inclusive se está burlando de una penalidad, en este caso de otra mujer como Keiko Fujimori. Espero que las instrucciones no vengan de Santa Mónica para referirse a una situación política que ha nacido en el ámbito de la mesa directiva del Congreso y que no tiene nada que ver con lo que está pasando con Keiko. Demuestra de que existe cierto
cierta actitud de querer relacionar la prisión o lo que podría significar un problema judicial de líderes políticos con la expresión política que pueden tener algunos parlamentarios. Entonces, señalar que Pedro Lechea habla porque se lo dicen en Santa Mónica me parece un exceso, en primer lugar, y por otro lado, una actitud de confrontación directa contra una persona que está padeciendo en estos momentos exigencias judiciales como Keiko Fujimori que no se condicen en quien es ministra de la Mujer. Y por otro lado, que como reacción a lo que significó la renuncia de Mercedes Arauz y de Carlos Brus se diga de que luego de la visita, no se insinúe, luego de la visita a Pedro Pablo Kuczynski toman esa decisión, me parece algo de un nivel tan enano en la política que para mí no tiene nombre, no tiene antecedente. Se ha llegado a un nivel de deterioro de la política por culpa del presidente que no pierde oportunidad de pasearse por plazas y calles y enfrentar al Parlamento contra el Poder Ejecutivo a partir de sacar una serie de historietas que han generado un ambiente tóxico en el país, ¿no? Congresista, usted formó durante buena parte de la campaña parte de, digamos, el núcleo duro de quienes acompañaban a Pedro Pablo Kuczynski, y esto lo recuerdo porque yo lo entrevisté varias veces durante esa época. La señora Miriam Morales, que hoy empieza a aparecer como una figura todopoderosa en Palacio de Gobierno, ¿ya estaba al lado del señor Martín Vizcarra cuando él asume la jefatura de la campaña? No, nunca la he visto ahí. Y sí creo de que Miriam Morales es una persona que tiene bastantes cualidades profesionales y en el ámbito de la campaña nunca la he visto. Nunca la veo. Que hoy se le atribuye algún tipo de incidencia político-administrativa es otra cosa, es algo que ella tendrá que responder, pero en la campaña nunca la vi al lado de Martín. Correcto. Vamos a hacer un corte comercial y regresamos para seguir conversando. Ustedes no se muevan, por favor. Vamos a hablar ahora sí de la crisis que podría desatarse, pero antes hay un tema que quería tocar con el congresista Cheput. ¿En qué momento empieza el presidente a entrar en trompo? A emanar estos nervios que hoy son patentes. Lo que hay es una hipótesis de trabajo de mi parte, ¿no? Yo creo que en primer lugar cuando él ve que alguien que ha sido muy cercano a él como César Villanueva tiene problemas con Odebrecht, no habría, desde mi punto de vista, ningún tipo de reparo en pensar que a él le podría llegar, porque él también ha sido gobernador, él ha sido constructor, él ha estado relacionado con CONIRSA, en momentos en los cuales Odebrecht ya a través de Martín Belaúnde o de otros personajes intermediarios tenían relaciones con los diversos gobiernos regionales. Entonces, si en un sistema, y esto por la ley de los grandes números, el 90% de los gobernadores tienen problemas con las empresas constructoras, ¿por qué no lo va a tener Moquegua? ¿Por qué va a ser la excepción a la regla? Más aún cuando el gobernador es constructor. Entonces, de repente, ahí hay un factor que lo está poniendo muy nervioso al presidente. Y el segundo, que es histórico, y que siempre conversó con Vitocho, que los presidentes de la República, por lo general, tienen a los vicepresidentes en una actitud de menor nivel, tanto en lo que se refiere a nivel profesional como político, para que no se conviertan en el perfecto sustituto. Y hoy se da la paradoja de que Mercedes Arauz tiene cualidades profesionales, políticas, ¿no? Skills, capacidades mucho, desde mi punto de vista, que la podrían convertir en una gran presidenta, ¿no? En una persona que tiene experiencia internacional, ha sido funcionaria del BID, ha sido ministra de Economía, ministra de Comercio, manejó el TLC, ¿no? Es una primera ministra, ¿no? Primera ministra, congresista, entonces obviamente es el perfecto sustituto. Entonces, ¿qué pasó? ¿No? ¿Y por qué? Porque simplemente cuando sube Pedro Pablo Kuczynski, que ya tenía un nivel muy alto, no tenía ningún problema en poner a personas con cierta dimensión como primer y segundo vicepresidente. Pero eso servía para Pedro Pablo. Pero en el caso de Martín Vizcarra, si él hubiera tenido que elegir su plancha, no habría elegido a alguien con tantas capacidades como Mercedes Arauz. Entonces se constituye en un problema de que se convierta en una persona que podría reemplazarlo y de repente con mejores capacidades para un momento como el actual, en que la economía es un desastre, la inseguridad está campeando, los feminicidios están a la luz del día y todos los días y cosas de ese tipo, ¿no? Ahora, usted que estuvo desde el comienzo en este proceso, Carlos Brus señaló que se tomó la decisión de que Martín Vizcarra vaya de primero vicepresidente al último minuto. ¿Eso es así?
Ahí yo tengo mis discrepancias con Carlos, que preferiría conversarlas con él porque han habido diversas conversaciones alrededor de eso. Pero sí coincido con Carlos en el sentido que había necesidad de ser mucho más plural en la plancha, ¿no? Por un lado, tener a una dama como Mercedes Arauz. ¿Pero siempre estuvo voceado? No, en un principio no. En un principio no era el voceado, es una persona que efectivamente llega ya hacia momentos antes de la inscripción, hacia diciembre, pero siempre estuvo en el bolo. Mira, ser voceado es distinto a estar en el bolo. Ser voceado es ser casi fijo y estar en el bolo es estar en el abanico. ¿Y hubo la posibilidad de que Mercedes Arauz sea la primera vicepresidenta? Sí, claro. Ya, bajo esos términos quiero hacerle la siguiente pregunta. El señor Vicente Ceballos, ministro de Justicia, ya hoy señaló que el Congreso se está demorando, que la señora Rosa Bartra está ralentizando el proceso de adelanto de elecciones que propuso el presidente el 28 de julio. Y se ha soltado una cuestión de Estado posible. El tema está, como usted sabe, como congresista mejor que yo, que una cuestión de Estado con respecto a ese tema no es viable, porque es un tema de reforma constitucional y el artículo 206 lo impide. Y esa es causal de vacancia. Si es que el señor Vizcarra, por X o Y motivos, una renuncia, una vacancia o lo que venga, dejase el cargo, ¿usted cree que se deberían convocar elecciones inmediatamente o que la señora Mercedes Arauz debería asumir la presidencia del país? Lo mejor para el país es la sucesión constitucional, ¿no? Eso es lo mejor. Y lo ha defendido el propio Vizcarra, por eso no renunció. No olvidemos que yo pedía que renuncie Vizcarra y Mercedes Arauz cuando Pedro Pablo estaba en problemas y que dijo él, hay que seguir con el orden constitucional. Le hice la misma pregunta a ¿No? Mercedes Arauz y educadamente guardó silencio. Pero yo sí lo puedo decir porque yo lo pedía públicamente y ahí están las hemerotecas y las videotecas, que renuncien los dos. ¿Y qué respondía él? Hay que seguir con el orden constitucional porque se eligió una plancha. Así que desde ese punto de vista, la sucesión constitucional en manos de Mercedes Arauz no está en cuestión. En lo que se refiere a Vicente Ceballos, es una persona a la cual yo le reconozco bastantes cualidades en términos políticos y jurídicas, y por eso no lo comprendo. Mira, yo podría aceptar eso en boca de un estudiante de Derecho, de un improvisado de la política, de una persona que no entiende su puesto de ministro, pero Vicente no lo es. Vicente es una persona capaz y por lo tanto se equivoca de plano en dos cosas. La primera, pensar que sus posiciones actuales no van a ser juzgadas en un futuro, como afrenta a la Constitución y soliviantando el orden público, y en segundo lugar, tergiversando, por no decir mintiendo, en relación a lo que es un asunto de fondo. Este es un tema constitucional y no se puede hacer cuestión de Estado sobre la base de la modificación de la Constitución. Entonces, si el señor Vicente Ceballos, que como te digo, yo le reconozco cualidades políticas y jurídicas, no se da cuenta del problemón en que se está metiendo, pues es su responsabilidad. Pues él no tiene ningún derecho, en aras de sacar adelante una política pública, de mentirle al país para generar un ánimo controversial. No tiene ningún derecho y es necesario salirle al frente. Me quedan un minuto, me quedan dos preguntas que son a la vena. Si usted mañana pudiese decidir quién ocupa Palacio de Gobierno entre Martín Vizcarra y Mercedes Arauz, ¿a quién prefiere? Seguiría con Martín Vizcarra hasta el 2021 y le pediría en paralelo de que gobierne y que deje de enfrentar a los peruanos. Dos, si tuviera que endilgarle un solo adjetivo al presidente Martín Vizcarra, ¿cuál sería? Influenciable. ¿Por quién? Por un entorno que no tiene ni idea del daño que le está haciendo al país. Hay diversos sectores, desde la economía, desde el empresariado, desde las agencias internacionales, desde la política, que nos hemos dado cuenta de que esta es una tormenta virtual, ¿no? De una confrontación verbal. Pero si le quitamos esa confrontación al país, el país está en graves problemas en materia de gestión gubernamental y eso es responsabilidad del Ejecutivo. Y sin nombres, porque eso sería una infidencia, ¿ustedes ya tienen ubicados quiénes son esas personas que influyen en el presidente? Hay un par que yo tengo plenamente ubicado y que obviamente no lo voy a decir por el momento y no son de los que se están mencionando, y lo digo si quieres con nombre y apellido, no es Miriam Morales. Miriam Morales es una persona a la cual yo aprecio y yo creo de que cumple un adecuado rol como soporte del presidente. Hay un entorno político vinculado a la izquierda que está intoxicando la mente del presidente y lo está llevando a esta serie de exabruptos, ante lo cual lo único que yo diría es, presidente, cálmense,
coordine con el Parlamento, establezcamos una agenda política y pensemos en el 2021 y no destruyamos lo que se logró en el 2000 de una sucesión constitucional que era admirable en América Latina. Correcto. Muchas gracias, congresista, por venir. Gracias Ha a ti, sido Miguel. claro en sus opiniones y espero que regrese con la misma frecuencia de siempre para analizar la coyuntura Muchas política. gracias.